El Fondo Monetario Internacional, un enemigo letal. Es muy común en nuestro país escuchar la noticia de que una misión del Fondo Monetario Internacional llegará a revisar. Muchos funcionarios llegan incluso a pavonearse afirmando haber alcanzado acuerdos con el fondo. Y hay políticos que demuestran satisfacción cuando informan que ese macabro organismo ha expresado su satisfacción con el cumplimiento de las medidas acordadas. Mientras escribimos este editorial, en Costa Rica se mantienen más de 2,000 tomas de carretera, 45 bloqueos en puntos vitales para la economía de aquel país. Esto a raíz de la intención de su gobierno de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El domingo por la noche, el presidente conservador de los ticos dio marcha atrás y suspendió el posible acuerdo y llamó a un gran diálogo para definir la ruta a tomar frente a la crisis económica. Y es que el Fondo Monetario Internacional es simplemente una organización criminal dedicada a la extorsión de gobiernos y sacrificar pueblos enteros. El economista y escritor norteamericano John Perkins explica en su libro Confesiones de un gángster económico la forma en que el fondo presiona a los gobiernos para aceptar préstamos a cambio de que adopten medidas que terminen esclavizando a las mayorías. Esa presión ha llegado incluso a significar la vida de presidentes en algunos países ejecutados por el brazo dedicado al sicariato de la CIA. El Fondo Monetario Internacional nace en 1944. Es un organismo internacional creado por las naciones imperiales con el fin de garantizar el funcionamiento del capitalismo a nivel mundial. La primera función del Fondo Monetario Internacional es evitar que las distintas crisis económicas de los distintos países del mundo pongan en riesgo los negocios de las grandes multinacionales imperialistas. De ninguna forma busca este organismo aliviar los problemas económicos de las mayorías y su arma fundamental es la deuda. La historiadora argentina Claudia Ferri nos ilustra a partir de la década del 70. El Fondo Monetario Internacional comenzó a realizar préstamos a países latinoamericanos de manera extendida para que pudieran refinanciar su deuda externa. En la década siguiente, la crisis de la deuda hizo que tomaran préstamos de emergencia a cambio de comprometerse en realizar planes de ajuste. Esto implicaría desmantelamiento de las compañías estatales, apertura al libre comercio y a las empresas extranjeras, privatizaciones y la reducción del gasto público, o sea, del gasto social. Dos ejemplos muy clarificantes sobre la operación del Fondo Monetario Internacional son el de Argentina bajo el gobierno de la Rúa, quien solicitó un rescate y cuyo final conocemos, la crisis del 2001, corralito de los ahorros, default del 2002 y una gran crisis social y económica. Otro ejemplo es el caso de Grecia, donde el Fondo Monetario Internacional es el segundo acreedor de su deuda, dejando como consecuencia un 45% de los jubilados y al 40% de los jóvenes en pobreza y un 52% de desempleo, así como estos hay muchísimos casos más. Volviendo a lo sucedido en Costa Rica, debemos decir que este país mantiene diferencias notables con el resto de Centroamérica. Para comenzar, mantienen un sistema universal de seguridad social y servicios públicos consolidados que la población no está dispuesta a perder a manos de los zopilotes del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que la capacidad de movilización no es coyuntural y la respuesta de los ciudadanos con un nivel de educación notable es mucho más orgánica y colectiva. Las comparaciones con nuestro pueblo que tanto gustan algunos analistas y opinólogos resultan francamente absurdas. No se trata de que los costarricenses sean más valientes o de que los hondureños seamos conformistas. Simplemente existen condiciones subjetivas que permiten a los ticos entender mejor su situación, mantenerse activos en el estudio de su realidad y movimientos sociales más activos,
menos dependientes de las funestas ONG extranjeras, que son también un agente activo del imperialismo en nuestros países. Otra cuestión a tomar en cuenta es el grado de militarización y el nivel de bestialidad que han alcanzado los cuerpos armados en nuestro país. Sin una respuesta organizada de parte del pueblo, difícilmente se puede hacer algo contra estos asesinos entrenados, alimentados y enajenados con el dinero que debería ser destinado a hospitales y escuelas. Es fácil ser valiente desde las redes sociales, pero en la práctica no se liberan los pueblos con bravuconadas. Debemos tener conciencia clara de que las semanas y meses que vienen serán duras y decisivas. Será necesario asimilar verdades ineludibles. Los procesos armados de liberación se preparan, se organizan, tienen altos y bajos y aún así, como en todas las cosas de la vida, no existe garantía de victoria. Queremos creer que esa invocación a las armas es el resultado de la frustración que causan las injusticias en nuestro país. Y esperamos que no se trata de provocaciones o de cabezas sin formación política que aspiran a simplemente tirar tiros. Honduras debe ir a elecciones y nuestro pueblo inundar las urnas en un voto masivo de rechazo al bipartidismo golpista. Debemos aprender a defender las urnas, a neutralizar a la compra de votos y vigilar los conteos. Para lograr eso tenemos que ganar experiencia. ¿Y qué mejor escenario para ello que las luchas sociales contra la sede, contra el Fondo Monetario Internacional, por la salud pública, la educación de calidad, estudios gratuitos de calidad para nuestros jóvenes, vivienda accesible? La lucha debe ir dirigida a conquistar cosas concretas, dejar de lado las ansiedades y los eslóganes manipulados que solo ahogan nuestras mejores opciones. Así las cosas, el asunto radica luchar todos los días, toda la vida, y un enemigo central es el Fondo Monetario Internacional. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque la verdad nos une.